y al proyecto por la invitación. Como les decía, hoy vamos a hablar del agua, saneamiento y higiene, o cómo se entiende el agua, saneamiento y higiene en el contexto de la cooperación internacional y de los objetivos de desarrollo sostenible en particular. Es un tema que nosotros empezamos a estudiar hace poco para fundamentar ciertas líneas de acción o mejorar el relevamiento de, sobre todo los muestreos de agua que hacíamos, tratar de mejorar las encuestas que le hacemos a los productores. Con esto quiero decir que voy a presentar el tema, que como van a ver es parte del estudio de algunos documentos, pero todavía no hemos incorporado, no nos hemos metido de lleno, incorporado estos a la labor, y un poco la propuesta también de este seminario es presentarlos y ver de qué forma los podemos incorporar. Antes de hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a hacer un repaso de algunos antecedentes, como son los objetivos de desarrollo del milenio, el derecho humano al agua, y luego ya meternos en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los de agua, y evaluar, describir algunas metas e indicadores. Los objetivos de desarrollo del milenio fueron un esfuerzo de diferentes países que conforman la Asamblea de Naciones Unidas para establecer una serie de 8 objetivos cuantificables para cumplir en el periodo que iba del año 2000 al 2015. La meta 7.c proponía reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que para el año 1990 no tenían acceso sostenible al agua potable y al saneamiento básico y a los servicios básicos de saneamiento. Luego de terminado en el 2015 los objetivos de desarrollo del milenio, aquí están los resultados a nivel internacional, donde se ve que la meta global se cumplió en el año 2010, o sea, antes del 2015, pero obviamente el avance fue distinto según las regiones, mientras que la meta mundial de saneamiento no se cumplió. Para el caso de Argentina, lo que informan para el periodo 1991-2015 es que se aumentó notablemente la cobertura del servicio de agua por red, y también notablemente el servicio de agua por la red pública. Sin embargo, la Argentina estableció metas distintas a las internacionales, y Argentina no cumplió, porque ahora vamos a ver cómo están medidos estos parámetros, mientras que la Argentina para los indicadores internacionales sí cumplió con la meta de saneamiento. El derecho humano al agua y saneamiento fue un hito muy importante. Si bien se establece a través de la firma de una resolución de Naciones Unidas en el 2010, la discusión acerca del derecho humano al agua venía desde hace mucho tiempo. Lo que establece esta resolución, primero reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho esencial, es un derecho humano, y necesario para el cumplimiento de todos los otros derechos humanos. Y también hace un llamamiento a los estados y a las organizaciones internacionales a aportar recursos financieros y a intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura de acceso al agua, digamos, que sea accesible económicamente, y también al saneamiento. Como decíamos, el derecho humano al agua también tiene algunos criterios que tiene que cumplir el agua. El agua tiene que estar disponible. Es decir, que el abastecimiento debe ser continuo y suficiente. También habla de usos. Y vamos a recorrer, tengamos presentes todos estos usos a lo largo de la presentación. Son para usos personales y domésticos. Estamos hablando de la vivienda. Y también otras cuestiones que hacen al agua como alimento. La cantidad de agua debe ser la que corresponda a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que vamos a ir viendo que varían según el lugar y según los usos. La calidad. El agua no tiene que tener microorganismos ni sustancias químicas ni radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Y además otras características organolépticas como color, olor, sabor, que tienen que estar adaptadas según los usos. Y en cuanto a la accesibilidad,
Lo separa en 4, aquí seleccioné 3, una que tiene que ver con la accesibilidad física, el agua tiene que estar en el lugar donde la población la necesita. Los servicios y las instalaciones deben tener la calidad suficiente y ser culturalmente apropiados, y deben tener en cuenta necesidades relativas al género, ciclo de vida y a la intimidad. También tiene que ser accesible económicamente, en el sentido de que todo lo que es, o sea, por más que no compremos el agua, obviamente que hay un montón de gastos, inversiones de infraestructura, energía eléctrica, que van asociados al agua, ¿no? Y esta no debe comprometer el ejercicio de otros derechos. Y la no discriminación habla también de que el agua tiene que estar accesible para todos, aún para los sectores más vulnerables y marginados de la población. Bien, en el año 2016 los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron reemplazados por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí son más los estados firmantes y destacan que fue un proceso consultivo de más de 3 años. Aquí la nueva agenda está enfocada a la construcción de un mundo sostenible, critica, dice que el modelo de desarrollo actual es insostenible, y apunta a estos pilares de la sostenibilidad en cuanto al ambiente, la inclusión social y al desarrollo económico. Son 17 los objetivos, son bastante abarcativos, y nosotros nos vamos a centrar sobre todo en el objetivo 6, que es el acceso al agua y al saneamiento, y también vamos a tocar tangencialmente el objetivo 1. Los objetivos de desarrollo del milenio se concentraban en los países más pobres y atender a las necesidades básicas de las personas más vulnerables, mientras que los objetivos de desarrollo sostenible son mucho más abarcativos. Hay cuestiones de asociativismo, paz mundial, prosperidad, cuestiones del planeta, y no solo involucran a las naciones más pobres, sino que hacen un llamamiento a todas las naciones a involucrarse. Hay cuestiones como, por ejemplo, la acción por el clima, en donde los países más ricos son responsables, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero, que genera problemas a nivel global. Si bien aquí el agua lo ubican dentro del eje planeta, bien podría estar ubicado aquí, y en realidad, si uno empieza a ver, cada uno de estos objetivos responde o tiene relación con cada uno de estos ejes. En la Argentina, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales es quien informa, quien coordina con los estados nacionales, las provincias, también con las universidades, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, para la adecuación de las acciones en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un consejo que está integrado por representantes de casi todos los ministerios. En un informe de 2019, la Argentina cita cuáles son los objetivos, las metas, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí vamos a hacer un recorte de la meta 6, y fíjense que está apuntado a aumentar la cobertura de las redes, tanto de la red de agua como la red de desagüe. Y este llamado es para indicar de que la meta que estableció el país es distinta, aunque guarda relación y está relacionada con las metas que se establecen a nivel mundial. Pero de nuevo, así como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Argentina tiene como una visión más urbana de lo que es el acceso al agua y al saneamiento, y de nuevo vuelve a proponer al ampliar las redes de agua potable y saneamiento. Esto tiene que ver también con la estructura argentina. Un poco más del 7% es población rural, está muy concentrada, y ya desde principios de 1900 vienen habiendo acciones, tanto de la creación de obras sanitarias de la nación, el plan quinquenal. Hubo muchísimos esfuerzos por aumentar la cobertura en las ciudades, pero con la población con quienes nosotros trabajamos, el trabajo, digamos, no está tan visibilizado en las estadísticas y requiere otras estrategias para abordar. El JMP, que traducido sería el PMC, es un programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF para el monitoreo del abastecimiento de agua y saneamiento.
Desde el año 1990 elabora estimaciones periódicas de los avances a nivel mundial registrados en materia de agua, saneamiento e higiene. La palabra WASH es por las siglas en inglés, agua, saneamiento e higiene. En una publicación del 2017, con los progresos hasta el momento en materia de agua y saneamiento, se describen nuevas formas de medir el nivel de los servicios de acceso al agua, al saneamiento y a la higiene. Y también constituye la línea de base para los objetivos de desarrollo sostenible. Centra su análisis en 3 objetivos. El 1, como les dije anteriormente, en particular el 1.4, que habla del acceso a los servicios básicos, habla de los servicios básicos económicos, pero acá nos interesan los servicios de agua y saneamiento. Y obviamente en el objetivo 6 aborda estos subítems, es el acceso al agua y al saneamiento. El objetivo 6 incluye otras cuestiones que no vamos a profundizar, pero es interesante si pueden revisar cada uno de estos objetivos. El grupo de trabajo conjunto, dentro de sus publicaciones periódicas, tiene una muy interesante, enfocada principalmente en lo que es el agua gestionada de forma segura, y otra con aportes metodológicos, encuestas o preguntas principales sobre el agua, el saneamiento y la higiene para los hogares. También tiene una serie para los centros educativos y los centros de salud. Vamos a describir las metas e indicadores del sector de agua, saneamiento e higiene. Estos son los objetivos que el grupo de trabajo conjunto se plantea como prioritario. El principal de ellos es poner fin a la defecación al aire libre. Son casi 900 millones de personas las que en el mundo todavía defecan al aire libre. Un siguiente nivel sería de que esas personas tengan un acceso universal a los derechos básicos, a los servicios básicos, perdón. Vamos a ver más adelante en las escaleras de servicio a qué nos referimos con los servicios básicos. Y por último, una vez que tengan servicios básicos, seguir mejorándolos e ir a servicios gestionados de forma segura, tanto de agua potable como de saneamiento y lavado de manos, higiene. Bien, esta es la escalera de servicios de agua potable actualizada que el grupo de trabajo conjunto presenta en el documento del 2017. ¿Cómo leemos esto? Primero, tenemos fuentes de agua no mejoradas, que ahora las vamos a describir, pero principalmente la peor fuente que podemos tener es cuando las personas directamente juntan el agua desde cuerpos de agua superficial. Ríos, represas, arroyos, canales de riego. También incluye a los pozos excavados no protegidos y a los manantiales no protegidos. Los 3 niveles superiores corresponden a fuentes de acceso al agua mejoradas. Vamos a describirlas más adelante. Pero si esas fuentes mejoradas no están accesibles de forma inmediata, medido como el tiempo requerido para ir, esperar, cargar los bidones y regresar a la casa, si este tiempo es mayor a 30 minutos, se habla de un servicio limitado. Si el agua está accesible de forma más o menos inmediata, es decir, el tiempo es menor a 30 minutos, tenemos los 2 niveles de servicios superiores. Cuando ese agua está ubicada, esa fuente de agua está ubicada dentro de la vivienda, se dispone de la cantidad necesaria, o sea, disponible en el momento que se necesita. Y además cumple con los estándares de calidad. Hablamos de sistemas gestionados de forma segura. Cuando no se cumple alguna de estas 3 condiciones, estamos hablando de sistemas básicos. El objetivo relacionado con la pobreza buscaba universalizar el acceso a los servicios básicos, mientras que el objetivo relativo al agua busca universalizar los servicios gestionados de forma segura. Las fuentes de agua para consumo refiere al punto
en el que se recoge o se toma el agua. Y no tiene que ver con la fuente, con el origen del agua. No importa si es agua subterránea, superficial o de lluvia. Indica de cómo llega hasta la casa o desde dónde toman las personas ese agua. Lo clasifica en dos grandes grupos: fuentes de agua mejoradas y no mejoradas, como vimos anteriormente en las escaleras de servicio. Las fuentes no mejoradas incluyen aquellas que por la naturaleza de su diseño y construcción es muy poco probable que suministren agua apta para el consumo. Fíjense, esta es una vertiente o un manantial no protegido en los dos casos, y aquí las fuentes están expuestas al ingreso de agua por escorrentía, que puede arrastrar contaminantes, o al acceso libre de animales o animales domésticos o silvestres que pueden hacer sus necesidades y contaminar las fuentes de agua. Aprovecho a agradecer a los compañeros que me facilitaron las imágenes. Otros ejemplos también de un pozo surgente, de un manantial sin ningún tipo de protección, y también el agua superficial. En este caso es una foto del delta del Paraná, en donde las personas van a un pueblo cercano a buscar agua de red en bidones, pero muchas veces toman el agua directamente del río para los distintos usos. Las fuentes mejoradas figuran en esta columna. La columna central es la descripción, y en la columna de la derecha hice una primera aproximación a cómo se relacionan con los indicadores establecidos por la encuesta permanente de hogares del INDEC. El agua transportada por tubería dentro de la vivienda, estamos hablando siempre de la forma de transportarlo. No quiere decir que este agua sea potable. Puede ser una red, una pequeña red comunitaria en donde no haya una concesión de servicio y donde la calidad no sea buena. En este caso corresponde a la pregunta del INDEC de ¿tiene agua por cañería dentro de la vivienda? Cuando el agua es transportada por una cañería, pero está en un complejo, patio, parcela, se habla de agua dentro del terreno, y cuando está en la vivienda de un vecino o es una canilla pública, el INDEC refiere a agua fuera del terreno. Luego tenemos los pozos perforados o las perforaciones de extracción de captación de agua subterránea, y también los pozos calzados o los pozos protegidos. En este caso el INDEC hace la diferenciación sobre la forma de extracción, mecánica o manual, así que correspondería a cualquiera de estos casos, porque bueno, se dan casos donde hay perforaciones que en general tienen un diámetro menor, donde se realiza una extracción manual, puede ser una bomba de soga, y así que esta categoría, que es la forma de extracción del agua, no nos habla mucho del tipo de tecnología. Por otro lado tenemos una serie de agua de otras fuentes, especificar, dice la encuesta de hogares, donde encontramos manantiales protegidos, cosecha, agua y lluvia, la distribución de agua en camión cisterna. Esto no estaba incluido en los objetivos de desarrollo del milenio, o era considerado una fuente no mejorada, y a partir de 2017 se considera una fuente mejorada. Y también tenemos el agua embotellada, en diferentes formatos. Algunos ejemplos de fuentes mejoradas: una vertiente o un manantial protegido, acá en proceso de construcción; una perforación de captación de agua subterránea, donde tiene su protección superficial, un brocal para evitar el ingreso de los contaminantes por el espacio anular; y un pozo calzado con una base, y en este caso extracción manual. Como les mencionaba, también tenemos agua de lluvia y agua distribuida en camiones. De nuevo, estas son formas en las cuales está disponible el agua, pero no nos habla de la calidad del agua. Con esto que quiero decir, que por ser agua de perforación no quiere decir que vaya a ser buena calidad, ni por ser agua de lluvia que va a ser de mala calidad. Los otros conceptos que toma la escalera de servicio, que son los que también vimos que eran los criterios para cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento, incluyen la accesibilidad. Habíamos dicho que era un indicador del tiempo de desplazamiento para todo el itinerario de búsqueda de agua. Y aquí en un relevamiento
de 61 países destaca de que 8 de cada 10 son las mujeres y las niñas las responsables de esta tarea. Disponibilidad. El derecho humano al agua nos mencionaba que el agua tiene que estar disponible de forma continua y en cantidad suficiente. Y aquí habla de los usos. Ingesta, higiene personal. Otros usos personales y domésticos como preparación de comidas, lavado de ropa, vajilla y limpieza. Hay distintas formas de medir la disponibilidad. Una es a través de la cantidad de agua disponible, que es la que en general utilizamos en el INTA. Uno hace el cálculo de cuánta agua necesita una familia. Si uno va a la OMS, dice que para beber y cocinar son mínimamente 20 litros. Ya para otros usos habla de 50 o 100 litros por persona por día. Pero el JMP, este grupo de trabajo conjunto, no siempre tiene disponible esa información. En los casos de que la encuesta de hogares tengan la pregunta directa, si la persona tiene agua disponible cuando la necesita, emplea esos datos. Pero si no, muchas veces toma las horas de servicio por día. En otro informe, por ejemplo, destacaba la situación de diferentes regiones de Italia, en donde el servicio que era prestado por una empresa, según el nivel de ingresos, tenía mayor o menor disponibilidad. Esto es, horas de servicio por día. Otra forma sería la frecuencia de cortes y el tiempo necesario hasta retomar el servicio. La calidad. El PBC habla de libre de contaminación. Menciona que la contaminación por materia fecal, el arsénico y el flúor son los parámetros de mayor prioridad para el monitoreo del agua a escala mundial. Y añade que, además de estas, cada país tiene normas que regulan la calidad del agua, en general basadas en las directrices de la Organización Mundial de la Salud, desde donde toma los parámetros del Código Alimentario Argentino, capítulo 12. Saneamiento. El saneamiento apunta a cortar el ciclo fecal oral, es decir, que las heces y la orina sean gestionados de forma correcta en instalaciones adecuadas, que se arrojen al medio y que no haya posibilidad de contacto indirecto a través de vectores como moscas, animales, cuerpos de agua, efluentes que se utilicen para fertilizar, o también a través de la infiltración de contaminantes, como pueden ser bacterias o nitratos, a las aguas subterráneas desde las cuales luego nos abastecemos para consumo. Y también a través de alimentos, el agua que utilizamos para la higiene tiene que estar en condiciones, y también hay otras vías de ingreso que tienen que ver con la piel. Hay muchos parásitos que sus formas larvales tienen la capacidad de penetrar la dermis, y también a través del contacto con otros objetos, pisos y superficies, ¿no? De todos estos últimos temas estamos muy actualizados como por las medidas preventivas por el COVID. El programa conjunto establece también una escalera de servicios de saneamiento. ¿Cómo la leemos? Las dos primeras corresponden a instalaciones no mejoradas. Ahora vamos a ver cuáles son. Pero principalmente, obviamente, la defecación al aire libre no es una condición ideal. Y luego, en resumen, se trata de letrinas. La letrina tiene unas paredes, tiene un techo, tiene cierta intimidad, o puede ser simplemente un pozo donde la gente haga sus necesidades, las personas, sin que tenga una losa que sea fácilmente limpiable y que brinde cierta seguridad para el usuario. El resto de los niveles de servicio debe contar con instalaciones mejoradas. Ahora vamos a ver cuáles son. Si estas instalaciones mejoradas son compartidas entre 2 o más hogares, el servicio es limitado. Si no es compartida, incluye otro criterio que es la eliminación
segura de las excretas, ya sea in situ, a través de alguna tecnología de saneamiento que vamos a desarrollar a continuación, o se da el caso de lugares en donde se juntan las excretas en un recipiente y hay alguien encargado de recolectarlos y sacarlos fuera del predio para hacerle un tratamiento correcto, ya sea sólidos o líquidos, puede ser a través de un camión atmosférico. Cuando no se cumple alguna de esas condiciones, se habla de un servicio básico. Y para refrescar, el objetivo 6.2 buscaba poner fin a la defecación al aire libre. El más alto incluye a los servicios gestionados de forma segura y el objetivo relacionado con la pobreza a garantizar los servicios básicos. Como les mencionaba anteriormente, las instalaciones de saneamiento no mejoradas incluyen a los inodoros que descargan a desagües no cubiertos. Yo puedo tener un inodoro con sifón, como vamos a ver más adelante, pero si eso está yendo a un canal, a una zanja, y el agua queda expuesta, si no se cumple esa situación de proteger a las personas del contacto con las excretas, hablamos de una fuente no mejorada. Letrinas a cielo abierto, o cuando tienes estas estructuras, esto no es una plataforma segura ni fácilmente limpiable. También cuando las personas hacen sus necesidades en cubos, baldes o recipientes de cualquier otro tipo. Por el contrario, como les decía, las instalaciones mejoradas son aquellas en donde no hay contacto, hay una separación higiénica entre los excrementos y todas las vías de ingreso o de exposición de las personas. Incluye algunas con arrastre de agua y otras de saneamiento seco. De nuevo, aquí a la izquierda tenemos las instalaciones de saneamiento mejoradas según el PMC, y a la derecha su correlación con la encuesta permanente de hogares. Inodoro de descarga con sifón. El sifón es una trampa hidráulica que evita que salgan los olores de la cañería o de la cámara séptica o del pozo ciego. En este caso, el PMC describe al inodoro per se y no la forma de arrastre hidráulico. La encuesta permanente separa entre arrastre a balde, cuando directamente juntan el agua y la vierten en el inodoro, o instalaciones donde ya está incorporado un depósito de agua para vaciar la cadena. También está todo lo que es el acceso a cloacas de red pública. Cuando este inodoro descarga en un tanque séptico o una cámara séptica, corresponde con la encuesta permanente de hogares a el desagüe del baño es a cámara séptica y pozo ciego. También tenemos letrinas, que son una fosa cubierta que retiene los sólidos y cuyas paredes pueden ser permeables para filtrar los líquidos al suelo. En este caso, lo que yo considero que corresponde es el desagüe del baño sin cámara séptica, o sea que directamente el inodoro vaya al pozo ciego, sin las funciones que cumplen las cámaras sépticas que más adelante les voy a mencionar brevemente, o lo que es el desagüe a un hoyo o excavación en la tierra. También tenemos letrinas secas, una letrina que es un pozo, pero que tiene una losa con un agujero, está construida esa losa con materiales duraderos y es de fácil limpieza, tiene algún tipo de asiento o se usa arrodillado, en ese caso corresponde a la letrina sin arrastre de agua. Luego tenemos las letrinas de compostaje o los baños secos, en donde aquí, diseñando estas tecnologías de saneamiento, se busca generar ciertas condiciones para lograr producir un compostaje o un abono que sea inocuo. En general las excretas no están balanceadas en cuanto a su composición de nutrientes, y es necesario incorporar alguna fuente de carbono, como paja, acerrín o cenizas. Y por último, otra tecnología muy similar a la letrina con fosa, pero donde hay dos fosas y se usan de forma alternada. La letrina de fosa con losa, esta es la vinculación con el usuario, distintos
distintos formatos. Hay algunas que están ventiladas para que el aire, en general tiene este venteo expuesto a los 4 vientos, en donde por un efecto Venturi se eliminan los olores de este recinto. Como les mencionaba, una letrina de doble fosa, en donde una vez que se completa una, se mueve la estructura y se empieza a llenar la siguiente, y luego esta pila o bien puede ser preparada para que composte o que sea retirada y gestionada fuera del predio. Los baños secos pueden ser sencillos también alternando fosas. Hay algunos modelos que vienen con separación de orina. La orina, por la forma en que es generada la microfiltración en los riñones, hace que la orina sea inocua, no tiene patógenos. No pueden pasar las bacterias por los glomérulos del riñón. Entonces, y a su vez humedecen las heces. Entonces, separar la orina, hacer un tratamiento que en general consiste en estacionarla por al menos 6 meses y luego utilizarla diluida para fertilizantes, es una opción interesante. Y facilita la gestión de los residuos sólidos humanos. Este es un modelo del INTI, donde también son 2 fosas que se alternan y hay un mingitorio opcional. Los sistemas con arrastre hidráulico e inodoro con sifón, el más simple no incluye cámara séptica, y esto representa un problema porque no hay una correcta separación de sólidos, y en general esto provoca que se vayan impermeabilizando las paredes del pozo ciego y que con el tiempo pierdan capacidad de infiltración. Mientras que cuando contamos con una cámara séptica, los sólidos sedimentan hacia el fondo, las grasas son retenidas por flotación, y el agua, que todavía trae contaminantes, sale de esta estructura, pero los contaminantes en forma disuelta. Esto es un invento francés de hace muchísimos años, en donde se buscaba bajar la carga de patógenos que salen al ambiente, muchos quistes de nematodes y parásitos de mayor tamaño en general. Si yo mantengo estas condiciones de quietud en el agua, van a precipitar hacia el fondo. La salida de la cámara séptica puede tener distintos sentidos, de distintos destinos. Puede ser un pozo ciego o un pozo absorbente, como veíamos anteriormente, y otras tecnologías basadas en la infiltración, como puede ser esta, que son lechos nitrificantes o terreno de infiltración, que consiste en zanjas de aproximadamente 60 centímetros de profundidad, 60 de ancho, en donde en vez de concentrar toda la carga hidráulica sobre un diámetro, una superficie relativamente pequeña, aquí se distribuye de manera subsuperficial en un área mucho más amplia y más lejos de la napa freática. Muchas veces aquí se pone directamente en contacto las aguas residuales con la napa freática, cerrando indirectamente el ciclo fecal-oral. En este caso, aprovechando la capa no saturada del subsuelo, que es donde hay mayor actividad biológica, y también el material de relleno que se utiliza, que en general es escombro o piedra partida, se va tapizando con los mismos microorganismos que se encuentran o sedimentados o en disolución en la cámara séptica y van realizando la degradación de los efluentes. Otra opción son los humedales construidos, hay distintas variantes, en este caso es un humedal horizontal, un humedal horizontal, de flujo horizontal, donde el agua, que luego de una cámara séptica, se recibe en un medio poroso, filtra y por el otro lado se junta. Esto funciona todo el tiempo inundado, y también por la misma acción de las bacterias y microorganismos
facilitado de alguna forma por las plantas, van limpiando los efluentes principalmente de materia orgánica y patógenos. No son tan eficientes eliminando nutrientes. Nitrógeno quizás sí, según las condiciones de diseño, pero fósforo es muy difícil. Se elimina fósforo solo si el material de relleno tiene la capacidad de absorber y a inmovilizar ese fósforo. La escalera de higiene, como les mencionaba, lo que define los objetivos es llegar a un nivel universal básico, donde haya instalaciones para el lavado de manos en la vivienda con jabón y agua. Obviamente que el agua tiene que estar en condiciones, y las instalaciones pueden ser dispositivos fijos o móviles, diseñados para contener, transportar o regular el flujo del agua, y de esta forma facilitar el lavado de las manos. Incluye piletas, pero también canillas con un balde o una palangana destinada para tal uso. Lo que no incluye como reemplazo de jabón son cenizas, barro o arena, que son utilizados en algunos lugares. En el 2018, en ese documento sobre preguntas orientadoras o el cuestionario para hogares, el grupo de trabajo conjunto incluye la higiene menstrual, es decir, tiene que haber instalaciones que sean privadas para garantizar la higiene y también que las mujeres y niñas puedan cambiarse, distintos materiales para garantizar la higiene menstrual y empezar a trabajar en algunas cuestiones con la comunidad para que el hecho de que una mujer esté en su periodo no la excluya de realizar ciertas actividades. De nuevo, no quiero opinar de esto, seguramente la discusión salga, pero en muchos lugares todavía es tabú el tema de la menstruación. Para ir finalizando, algunas consideraciones finales. Disponer de agua no garantiza el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Vemos que es mucho más complejo. Tiene que ser un agua que esté accesible, disponible y que tenga la calidad adecuada. Las intervenciones de acceso al agua, en general las que conozco de las instituciones ligadas a la agricultura familiar, priorizan llevar el agua, pero todavía no se han hecho avances en cuanto a la calidad. Es un tema que está actualmente en discusión y se están tomando acciones desde la nueva cartera. Y no solo alcanza con llevar el agua, hay que también pensar en cómo se distribuye ese agua hacia el interior de las viviendas o los núcleos húmedos, los baños y la cocina. Porque, como vimos anteriormente, es necesario que el agua esté en el lugar donde se necesite usar. Mencionamos que la Organización Mundial de la Salud establecía ciertas cantidades de agua, 20, 50, 100 litros por persona por día. Pero no tenemos suficiente información acerca de cuánta agua, de qué cantidad de agua es necesaria para los distintos usos según las regiones y los aspectos culturales de las poblaciones. Sabemos muy poco sobre instalaciones de saneamiento, cuáles son las condiciones en las cuales las comunidades gestionan los excrementos, las instalaciones para el lavado de manos, y ni hablar de otras condiciones mínimas para garantizar la higiene menstrual y otros aspectos vinculados a géneros. Sin embargo, esta visión integral que brinda el programa de conjunto de monitoreo ofrece un marco metodológico interesante para hacer un análisis de estas realidades y orientar los proyectos de intervención para mejorar las condiciones del hábitat como un todo de las familias rurales. Y finalmente, aclarar que no solo las mujeres y las niñas son las más desfavorecidas, sino que también hay otras cuestiones que hacen a la intersectorialidad, que también las ponen en una situación mucho más vulnerable, cuando hablamos de mujeres pertenecientes a pueblos originarios, negras, migrantes o pobres. Muchas gracias. Bueno, gracias Joaquín por tu presentación.
Ahí están algunos volviendo sus camaritas. Estuve viendo a ver si había alguna consulta, no hay consultas por el momento. Con Joaquín estuvimos conversando estos temas y nos parecía que era importante hacer este repaso, esta presentación, porque bueno, muchos de ustedes que participan en el proyecto están trabajando un poco algunas de estas líneas, hay mucha, al menos lo que han planteado, hay mucho interés en ver cómo avanzar